Hola, muy buen día. Bienvenidos a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Nancy García Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Entre los años 2010 y 2018 colaboró en evaluaciones para el gobierno federal, estatal y municipal. Su trabajo de investigación ha obtenido distintos reconocimientos. Premio Ángel Ballesteros de Ensayo sobre la Administración y Gobierno Municipal 2014, Unión Iberoamericana de Municipalistas, ganó el Premio Nacional de Administración Pública en el 2007 y el Certamen Nacional de Ensayo de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en el 2007. Además, le damos la bienvenida a la doctora Harumi Rosas Arellano, quien será la encargada de realizar este diálogo. Además de esta bienvenida, les compartimos un poco del contexto de este diálogo. Bueno, en este diálogo abordaremos un tema de gran relevancia en México y nuestro estado, el federalismo fiscal, de la mano de una experta como la doctora Nancy. Entenderemos mejor los elementos que integran este concepto, conoceremos a fondo las tendencias del federalismo jalisciense, cómo se conforma y su evolución en sí. Bienvenidas a Dialogando con. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar discutiendo esto entre mujeres. Bien, sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí discutiendo este tema. Un gusto poder platicar con ustedes. Entonces, pues Sara, ¿nos dices comenzamos? Entonces, pues de entrada, Nancy, yo creo que lo primero que tendríamos con lo que tendríamos que empezar es, pues, definir qué es el federalismo fiscal. ¿Qué elementos establece? ¿Por qué es tan importante hablar de él? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, pues mira, para tratar de explicarlo en términos muy sencillos, un gobierno, como ustedes saben, se encarga de generar bienes y servicios públicos. Para poder hacer esto, para poder ofrecer salud, educación, vivienda, infraestructura, necesita generar ingresos a través de contribuciones o impuestos que se cobran a los ciudadanos. Y con estos ingresos básicamente también pues puede ejercer el gasto público, es decir, ofrecer estos bienes y servicios. Sin embargo, cuando tienes varios niveles de gobierno, no siempre está claro quién debe cobrar qué contribuciones y quién tiene una mayor capacidad en términos de infraestructura, de personal, para llevar a la población bienes y servicios públicos específicos. En ese sentido, el federalismo fiscal es un mecanismo de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, precisamente para distribuir las facultades para cobrar impuestos, pero también para determinar cómo se va a ejercer el gasto público. Es decir, cómo se van a generar bienes y servicios públicos de acuerdo a cada nivel de gobierno. En el caso de México, pues como todo el mundo sabe, tenemos 3 niveles de gobierno y a través del federalismo fiscal se ponen de acuerdo. Uno de los supuestos de este federalismo fiscal es que entre más local sea el consumo, por ejemplo, de un bien público, le va a corresponder una asignación más eficiente al de menor nivel. Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? A los municipios les corresponde el cobro y suministro de agua, ¿no? Pero también a nivel, por ejemplo, nacional, un bien tan complejo como el de la seguridad nacional, pues queda a cargo del gobierno federal. Y aquí también hay que señalar que el federalismo fiscal va más allá de la mera coordinación. Uno de sus propósitos y retos más importantes es ayudar a que las diferencias económicas entre los estados y los municipios puedan disminuirse. Y esto sí quisiera subrayarlo, digo, no es el objetivo en todos los países donde se implementa el federalismo fiscal, pero en un país profundamente desigual como es el caso de México, pues sí es bien importante este efecto de compensación
que se ha pretendido lograr con el federalismo fiscal. Bien, entonces, dado esta compensación y todos estos elementos que tú señalas, ¿nos puedes abordar un poco más este impacto que tiene el federalismo fiscal en los gobiernos locales? Sí, mira, el federalismo fiscal, digamos, debe generar al menos 3 aspectos. Definir la capacidad tributaria de los estados y los municipios, su gasto social y su inversión pública, ¿no? Para hacer esto, en el caso específico de los gobiernos locales, el artículo 115 constitucional, como todos sabemos, pues les da funciones específicas, ¿no? Atienden el catastro, el alumbrado, los mercados, los panteones, los servicios muy locales, ¿no? Y su capacidad para cumplir con estas funciones está supeditada al diseño del federalismo fiscal vigente en México. Y aquí quisiera señalar al menos 2 impactos que se observan en los gobiernos locales. Un primer impacto tiene que ver con los ingresos propios de los municipios. O sea, las competencias que les da el federalismo fiscal a los municipios son muy limitadas, ¿no? Como ya decía, las principales provienen del impuesto predial y del cobro de derechos como el agua. Pero en México, particularmente, este cobro de impuestos es muy bajo, ¿no? La recaudación del predial en México es del 0.2% del Producto Interno Bruto, mientras que la media internacional es del 2%, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países como Argentina, como Brasil, como Colombia o como Chile, tenemos tasas de cobro de predial del 3, del 2%, ¿no? 1.5%. Y en México es el 0.2% del PIB. Entonces, en parte, ¿por qué se explica, digamos, esta baja recaudación? Que sería hasta cierto punto, pues, un efecto no deseado del federalismo fiscal. Pues mucho tiene que ver con el diseño del sistema de transferencias federales, ¿no? Y de las facultades que las propias legislaturas de los estados les confieren a los municipios. Entonces, a pesar de que el impuesto predial tiene un alto potencial como fuente de recursos, pues en el caso de México, como estoy señalando, no es adecuada su explotación, porque no tienen un sistema catastral adecuado, porque no tienen capacidad técnica suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ha sucedido, el segundo elemento es más bien es que se ha generado una alta dependencia financiera del federalismo fiscal con respecto a las transferencias federales. En muchos municipios del país, cerca del 80 o del 88% de los recursos con los que disponen los municipios para funcionar, ¿no? Se financian con transferencias federales, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, en el caso de los municipios urbanos, pues muchas veces esta falta de incentivos para generar ingresos propios va, digamos, haciendo una especie de efecto perverso en el que se van quedando desfasados de las demandas de la población, ¿no? Y bueno, cuando hablas, por ejemplo, de los municipios rurales, muchas veces aquí la historia es más triste porque no tienen recursos humanos capacitados o recursos tecnológicos o recursos financieros y simplemente están como a la expectativa de cuánto les va a llegar de manera inercial a través del presupuesto de egresos de la federación y de los presupuestos de egresos de sus estados. Entonces, hay estos 2 impactos en los gobiernos locales, digamos, estos 2 impactos negativos, una baja recaudación, una alta dependencia financiera, ¿no? Y digamos, en el largo plazo, quizás el efecto positivo es que ha permitido, con todas estas malas inercias, que los municipios cumplan con sus funciones básicas. Eso sí es cierto. Si uno lo ve en el largo plazo, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que no tiene municipios
digamos, tiene 2 o 3 municipios nada más con pobreza extrema, ¿no? En el caso de Jalisco, por ejemplo, ha sido muy importante este financiamiento, pues para que los municipios sigan funcionando con todas sus limitaciones y con todos sus alcances. Bien, y si aterrizamos ya pensando más en el contexto jalisciense, ¿cuál es la relevancia del federalismo fiscal para nuestro estado? Pues mira, pues sucede lo mismo, ¿no? O sea, Jalisco, como el resto de los estados del país, pues depende en gran medida de las transferencias federales también para poder proporcionar los bienes y servicios públicos que demanda la población. Este año, en febrero de este año, el INCO publicaba un estudio muy interesante sobre la composición de los ingresos a nivel nacional y a nivel, obviamente, de Jalisco, ¿no? Nuestra comparativa estatal. Y, por ejemplo, para que se den una idea, a nivel nacional, los ingresos federales representaron en todos los estados el 80%, 80.3%, ¿no? Y solo un 12% de ingresos propios, un 0.1% de disponibilidad inicial y un 7.6% de deuda. En el caso particular de Jalisco, por ejemplo, Jalisco, les decía yo, por ciertas condiciones específicas del Estado, recibe más aportaciones, más participaciones federales que aportaciones. Aquí voy a hacer un poco un paréntesis para que nos entienda la audiencia, ¿no? Las aportaciones federales, estas transferencias que se llaman transferencias condicionadas, tienen objetivos de gastos específicos. Y estos objetivos de gastos específicos están etiquetados hacia ciertos servicios de política pública, de política social, de hecho, que son importantísimos, insisto, en un país con tantas desigualdades como lo es México, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el pago de la nómina educativa para los profesores, el FONE, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, básicamente los hospitales públicos del país, descontando el Seguro Social, las aportaciones en infraestructura social, el fortalecimiento de municipios, el Fondo de Educación Tecnológica para Adultos y el Fondo de Seguridad Pública de los estados. Estas aportaciones tienen una naturaleza muy importante, que tienen un carácter resarcitorio, es decir, aquellos estados y municipios que tienen mayores carencias, medidas a través de distintos índices, ya sea marginación, pobreza o rezago, suelen ser más compensados en términos presupuestales por estas aportaciones federales. Insisto, como Jalisco no es uno de los estados más pobres, recibe de aportaciones el 30% de sus ingresos, ¿no? Y que de todas maneras es importante para el presupuesto de egresos del Estado, ¿no? Por ejemplo, para el año 2020 fue de 36,111 millones de pesos. Con este ramo de aportaciones se paga buena parte de los hospitales públicos del Estado, incluyendo un apartado para la Universidad de Guadalajara y el funcionamiento del Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, este fondo de aportaciones, pues es importantísimo porque mantiene funcionando buena parte de los servicios de salud, de los servicios de educación y de los servicios de infraestructura, ¿no? Y entonces, pues, en una situación, señalaba yo el otro día, en una situación como esta de emergencia, el hecho de que Jalisco no reciba suficientes aportaciones, por ejemplo, ¿no? En este momento de emergencia sanitaria, pues sí le pega mucho a la capacidad que tiene el Estado a una emergencia como la del COVID, ¿no? Y de ahí se explica hasta cierto punto el endeudamiento público recientemente contratado, porque ya traías una tendencia histórica de que el fondo de aportaciones en el sector salud, pues no es tan robusto como en otros estados.
por ejemplo. Ahora, en lo que se refiere a las participaciones federales, que se consideran como transferencias no etiquetadas, es decir, recursos que están hasta cierto punto a libre disposición de las administraciones públicas. Estas participaciones federales contemplan el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de Compensación, la recaudación por concepto de cuotas establecidas sobre la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el Fondo de Compensación de Impuestos sobre Automóviles Nuevos, ¿no? La recaudación federal participable, el Fondo Mexicano del Petróleo, el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, en fin, varias bolsas, ¿no? Pero este fondo de participaciones federales es muy importante porque en el caso particular de los municipios jaliscienses es su principal fuente de recursos, ¿no? No solo es importante en términos de recursos que recibe la administración pública estatal para su funcionamiento, sino también este fondo de fomento municipal es súper importante para el funcionamiento de los municipios. Y, por ejemplo, en el caso de Jalisco, este fondo, estas participaciones, perdón, representan el 37% del presupuesto del Estado, ¿no? Que son alrededor de 45,050 millones de pesos. Es decir, si tú sumas el 30% de aportaciones y el 37% de participaciones, estás hablando que Jalisco cumple con sus obligaciones de gasto en un 67% con recursos que son transferidos por la federación, ¿no? Entonces, es muy importante y es muy alto. Jalisco no es uno de los que tiene la más alta dependencia financiera, pero ciertamente el 67% de los ingresos provenientes de recursos transferidos por la federación, pues es muy importante, ¿no? Y en contraste, la recaudación de Jalisco no es tan alta, ¿no? La tributación en Jalisco, señalaba yo, anda alrededor de 4,879 millones de pesos. Jalisco no está entre los estados que más recaudan, está como en el séptimo lugar de los estados que más recaudan. Entonces, pues sí es una asimetría importante, digo, nada más para ponerlo en un contexto más claro. Colima, que es un estado mucho más chiquito y es nuestro vecino, ¿no? Colima, por ejemplo, recibe de transferencias y de sus ingresos propios, participaciones y aportaciones, cerca como de 17 millones de pesos, como 10 veces menos de lo que recibe Jalisco. Y sin embargo, Colima es mucho más eficiente en generar recursos propios a través de la recaudación y, digamos, en el top de las entidades que más recaudan impuestos, ¿no? Colima está como en el quinto lugar de los que más recaudan impuestos. Entonces, y comparen las dimensiones de la economía, la población de Colima. Entonces, este pacto fiscal en Jalisco, este federalismo fiscal en Jalisco, sin duda tiene que revisarse. Me parece muy pertinente que vuelva a surgir el tema de revisar el pacto fiscal, pero tiene que revisarse no solo mirando a la federación, sino también mirando internamente qué pasa en el Estado. Bien, y ya pensando más en la parte normativa, ¿cuáles son estas bases normativas relacionadas con el federalismo fiscal en nuestro Estado? Pues mira, obviamente hay muchísimas disposiciones normativas, ¿no? Cuando pensamos en qué le vamos a revisar al federalismo fiscal en Jalisco, tenemos que revisar la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Ley de Fiscalización del Estado, la Ley de Planeación
para el Estado de Jalisco y sus municipios, la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público del Estado, la Ley de Transparencia, la Ley de Obra Pública, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos generales para y ahí nada más estoy hablando de la legislación local, los lineamientos generales para la gestión financiera, la inversión pública, el manual de normas y lineamientos presupuestales, ¿no? Y si te vas al ámbito federal, evidentemente hay que revisar la Constitución Política Federal y la Ley de Coordinación Fiscal, que es, digamos, la base ¿no? Del sistema de federalismo fiscal en Jalisco, ¿no? En el caso de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios, aquí también hay que hacer un zoom importante, ¿no? En Jalisco tenemos dos sistemas de transferencias. Tenemos un sistema de transferencias que es el federal, que son estas participaciones y aportaciones que ya señalé, pero también tenemos un sistema de transferencias estatal que muchas veces no le ponemos ojito, porque, digamos, es presupuestalmente más pequeño, pero no deja de ser importante, ¿no? Entonces, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco señala una serie de criterios básicos en este documento. El gobierno del estado puede asignar hasta el 22% de la recaudación federal participable a los municipios. Todas las participaciones, las federales y las estatales, están en un fondo municipal de participaciones, ¿no? La garantía es que ningún municipio va a recibir una transferencia menor al año anterior. Se considera la recaudación de los ingresos propios de los municipios, sus índices de marginación y de población. Y las participaciones del gobierno estatal se obtienen del cobro de derechos estatales. Lo que sucede digamos, cuando se implementan las leyes, cuando se implementan toda esta serie de disposiciones normativas, lo que sucede es que las participaciones y aportaciones federales, ¿no? se establecen a través del esfuerzo recaudatorio local y en el caso de las aportaciones, pues tomando estos índices de carencias, ¿no? Digámoslo así. Entonces, los fondos se asignan a partir de un coeficiente que integra, primero, el 50% de las participaciones federales y los ingresos estatales, y segundo, la clasificación de todos los municipios considerando su grado de marginación. En el caso del ramo 28 a Jalisco, te decía yo, sobre todo le llega el Fondo Municipal de Participaciones, y a través de este Fondo Municipal de Participaciones se adicionan recursos estatales y federales, ¿no? Este Fondo Municipal de Participaciones es muy importante porque toma en consideración, fíjate, el índice de marginación de los municipios en un 5%, las localidades y territorios en un 10%, el esfuerzo recaudatorio municipal en un 20%, las aportaciones y participaciones federales en otro 20% y el número de habitantes en un 45%, de tal manera que se benefician más de este fondo, por ejemplo, los municipios que tienen mayor población, como Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, ¿no? En el caso del ramo 33, lo que compete a la Secretaría de Finanzas es entregar el correspondiente al Fondo de Fortalecimiento y al Fondo de Infraestructura Municipal. Y aquí, básicamente, pues estas transferencias tienen como consideración más bien el índice de marginación, ¿no? Pero, digamos, algo que quisiera resaltar del sistema de transferencias en Jalisco es que las aportaciones tienen este componente resarcitorio y que está establecido desde la federación, y las participaciones federales tienen este componente de esfuerzo fiscal, ¿no? Que trata de incentivar de alguna manera el cobro de impuestos locales. En el caso de las participaciones federales, de las participaciones estatales, se toma en cuenta el componente poblacional y el componente de recaudación. Entonces, esta pequeña bolsita de participaciones estatales, al final del día termina siendo un recurso adicional, sobre todo para municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces,
hay que revisar también desde mi punto de vista cómo está esta normatividad para observar si este sigue siendo el mejor mecanismo legal y normativo e institucional de asignación, dadas las diferencias en términos de desarrollo y población y, claro, esfuerzo fiscal de los 125 municipios de Jalisco. Entonces, es una tarea bastante compleja. Y ahora que hablas sobre los municipios, sobre este sistema, ¿cuáles son las principales tendencias que puedes reconocer o que reconocemos en el federalismo fiscal jalisciense ya hacia los 125 municipios del estado? Uy, pues aquí hay un montón de información que compartir. Fíjate, el doctor Antonio Ruiz, que también es profesor de CUSEA y tu servidora, tenemos ya muchos años observando justamente las tendencias del federalismo fiscal a nivel municipal. Por eso quizás hago más referencia a lo municipal que al estado, ¿no? Y entonces les hemos analizado muchas cosas, o sea, cómo se distribuyen estas transferencias, tanto federales como locales, en los municipios, ¿no? Y sobre eso, pues es sobre lo que puedo hablar mejor porque, digamos, es lo que conozco de primera fuente, ¿no? Entonces, estamos justamente, voy a hacer aquí un comercial, estamos terminando un libro justamente sobre un análisis del federalismo fiscal en Jalisco desde 1989 hasta el 2017, que paramos de hacer esta investigación y les hemos hecho un montón de revisiones. Por ejemplo, si pensamos cómo se distribuyen los recursos federales, ¿no? En términos de egresos, en los municipios, clasificamos a los municipios por su grado de desarrollo. Entonces, los municipios más desarrollados, ¿no? En donde está, obviamente, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, y los de desarrollo medio, alto y muy bajo. Nomás para que se den una idea. En promedio, por ejemplo, municipios desarrollados, insisto, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, en 1989, más o menos en términos per cápita, recibían como 961 pesos del total de egresos estatales y federales, ¿no? De Jalisco. Al día de hoy, más o menos por habitante andamos en los 4,161 pesos. Es decir, sí se ha incrementado de manera progresiva el total de egresos, ¿no? Ahora, lo interesante es cuando lo analizas por rubros de gasto, ¿no? Por ejemplo, un tema que a muchos les hace mucho ruido, que es justamente el de la deuda pública, ¿no? Bueno, ¿cuánto se gasta el Estado de Jalisco en amortización de la deuda pública? En 1989 se pagaba en estos municipios así muy, muy desarrollados como un 2.55 pesos por habitante, ¿no? Pero al día de hoy, en este tipo de municipios se están pagando como 277 pesos por habitante. Es como si cada habitante más o menos tuviera que pagar, ¿no? Si le dieran un pedacito del presupuesto, más o menos cerca de 300 pesos es lo que tendría que pagar cada habitante hasta el año 2017, ¿no? Aquí no hemos anexado el cálculo nuevo de la deuda, más o menos eran cerca de 300 pesos, ¿no? Entonces, de los 4,000 y pico, ¿no? 4,161 que se tienen en total de gastos, pues el volumen de deuda no es considerable, ¿no? Y aquí quisiera hacer otro zoom, fíjate, Toño y yo también hicimos otro estudio sobre cómo se comportaba la deuda. Otra implicación importante del federalismo fiscal en términos de capacidades de los municipios es que les permite endeudarse, ¿no? Los estados y los municipios ponen en garantía ante cualquier banco o cualquier institución crediticia, pues las participaciones fundamentalmente, ¿no? Y en este análisis que hicimos Toño y yo, encontramos pues lo común, ¿no? A los municipios con más transferencias federales tienen mayor acceso al crédito, ¿no? Y en cambio los municipios jaliscienses menos desarrollados
solo les presta la banca pública, ¿no? Y eso es muy interesante porque genera asimetrías entre los municipios. Por eso te digo, para revisar el federalismo fiscal nos tenemos que bajar a los municipios, no solo pensar en la relación Estado-Federación, ¿no? Entonces, los municipios más chiquitos o con condiciones más rurales no tienen acceso al crédito privado, ¿no? Prácticamente no tienen acceso al crédito privado. Y los desarrollados como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, tienen acceso al crédito privado comprometiendo estas participaciones, ¿no? Y eso ha generado hasta cierto punto posibilidades de desarrollo local, ¿no? Pero Jalisco tiene foco rojo en términos de su deuda municipal porque en el ranking de los 10 municipios más endeudados de todo el país está Zapopan, está Guadalajara y está Tlaquepaque, ¿no? Entonces, pues ahí, o sea, ahí están como los claroscuros, ¿no? Otro dato también, por ejemplo, interesante es el de inversión pública, ¿no? En inversión pública, fíjate, por ejemplo, en el 89 más o menos en promedio se invertían 84 pesos por habitante y en el 2017 estamos en 1,341, ¿no? Entonces, pues digamos, cuando hablamos en términos de los egresos, sí se ha incrementado considerablemente el gasto público en estos 20 años del estudio y además, en términos generales, se ha incrementado de manera paulatina. En 2008, por ejemplo, se recibieron más recursos, ¿no? Lo cual ayudó como a amortiguar la crisis de 2008-2009, ¿no? Pero te digo, sí es muy, muy desigual. Otro dato importante, por ejemplo, cuando revisamos cómo se ha desempeñado el federalismo jalisciense, es que sí se cumplen estos criterios de eficiencia, ¿no? Entre comillas, y ¿cómo se llama? De subsidiariedad y de solidaridad, ¿no? Entonces, claro, el ramo 33 que tiene aportaciones, que contiene las aportaciones y que son recursos muy etiquetados, sí se cumple a cabalidad las reglas de operación. O sea, a los municipios sí les llega, a los municipios más rezagados, sí les llegan más recursos de ramo 33, ¿no? En el caso de las participaciones de ramo 28, a los municipios con mayor esfuerzo fiscal y con mayor población, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, sí les llegan más recursos de las participaciones federales. Y a los municipios con más población y más esfuerzo fiscal también les llegan, digamos, otro tramo más de las participaciones estatales. Entonces, esa es otra cosa que hay que observar, ¿no? O sea, en Jalisco sí se cumplen con las reglas de operación, con las leyes y los coeficientes que están definidos en las fórmulas que integran tanto las participaciones como las aportaciones. Digamos, esa sería otra gran tendencia que hemos observado a lo largo del tiempo. Bien, realmente, bueno, ahorita el tema está en la agenda, se está discutiendo sobre el federalismo fiscal en el país y sobre todo en Jalisco, pero dado todo el marco normativo que ya nos señalaste, lo complejo que puede llegar a ser, que es, si no hiciéramos ningún cambio y mantuviéramos la tendencia actual, considerando también el escenario en el que nos encontramos, a largo plazo, ¿qué esperaríamos para los gobiernos municipales si no se hicieran cambios importantes? Pues mira, yo creo que, a ver, primero yo creo que sí es muy, sí es un foco rojo, ¿no? Esta reducción presupuestaria que vino desde el gobierno federal y que obviamente va a trastocar a los estados y a los municipios.
Esta reducción presupuestal hasta cierto punto se explica justamente porque va a haber una baja recaudación derivada no solo de la crisis de la emergencia sanitaria, sino de la crisis económica que teníamos antes de 2020, ¿no? O sea, ya traíamos dos años con problemas en ese sentido, ¿no? Pero paradójicamente el hecho de que el gobierno federal recorte los recursos a los estados y a los municipios en un momento en que justamente tendría que ir al revés para reactivar la economía, necesitaríamos más gasto público, estatal y municipal, pues es un impasse importante, ¿no? Y del cual el gobierno federal además parece no ceder, ¿no? Entonces, si esa tendencia sigue de disminuir los recursos, lo que va a suceder es que se va a disminuir la capacidad de los municipios y de los estados para hacer frente a sus obligaciones en términos de servicios públicos y en términos de pago de deuda, ¿no? La cosa no está tan grave todavía porque justo no me acuerdo si fue el 18 o el 20 de octubre de este año, se aprobaron un par de reformas a la ley de disciplina financiera donde les está abriendo la llave para nuevamente endeudarse, ¿no? Y eso se va a registrar en el 2021 y en el 2022. O sea, lo que hizo el gobierno federal, lo que hizo la Cámara de Diputados con esta flexibilidad en la ley de disciplina financiera, es justamente flexibilizar la contratación de deuda en montos, en plazos, en amortizaciones. Entonces no es incongruente, pero es muy perverso desde mi punto de vista, que por un lado le recortas el gasto a estados y municipios y por otro lado les dices endéudense, ¿no? Y además en el contexto de un año electoral. Es muy peligroso para las finanzas públicas. Entonces, tenemos que estar como muy atentos de cómo se van a mover. Te digo, de verdad, o sea, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque llevan más de 10 años en focos rojos en términos de su deuda, no el estado de Jalisco, pero sí estos 3 municipios, ¿no? Entonces, se necesita que los congresos estatales sirvan como contrapeso justamente para que no tengamos un escenario, que sería un escenario catastrófico, ¿no? Que ante el recorte de recursos en los municipios el próximo año, los municipios de mutuo propio se vayan a endeudar. Fíjate, una de las cláusulas que se quitó en la ley de disciplina financiera en esta flexibilidad es la aprobación de los congresos locales, ¿no? En Jalisco y en muchos estados, los proyectos de deuda, además de pasar por la Secretaría de Finanzas, pasan por la aprobación de las 2/3 partes de los congresos locales, eso tanto el estatal como el municipal, ¿no? Y si tú quitas este candado, pues, ¿qué puede pasar hacia la segunda mitad del sexenio? Que tengamos municipios con deudas muy altas, ¿no? ¿Cuál es el efecto del endeudamiento cuando llega a ser, digamos, alarmante? Pues que muchas de estas participaciones y aportaciones al final no se traducen en servicios públicos, sino se traducen en amortización de la deuda, ¿no? Entonces es muy complicado porque tienes municipios con menos gastos y con más deuda. Y entonces tienen que hacer malabares para poder ofrecer bienes o servicios públicos o para mantener el mínimo de bienes y servicios públicos funcionando. El caso más dramático, y tú lo sabes bien, ha sido el tema de las policías municipales, donde hemos tenido gobiernos que se declaran en quiebra para pagar la nómina de los policías, ¿no? Entonces, sí, me parece que de seguir esta tendencia así, podemos tener una segunda mitad del sexenio muy complicada en términos de la gestión financiera municipal, más que estatal, municipal. Yo pienso ahí que sería más complicado para los municipios. Entonces, ahora entre la necesidad de revisar este tema, de discutirlo, de cuestionarlo, ¿cuáles serían los temas
que tú pondrías que diga, esto es exactamente lo que necesitamos discutir sobre federalismo fiscal en Jalisco? Mira, yo creo que, a ver, hay un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En el Sistema de Coordinación Fiscal hay un Consejo Fiscal, ¿no? Y hay grupos temáticos que revisan los egresos, los ingresos, etcétera, etcétera. Mi pregunta desde el principio ha sido, ¿por qué todos esos mecanismos no se han activado? No lo sé. Digo, yo desconozco la dinámica política y de relaciones intergubernamentales que haya adentro de eso, ¿no? Pero creo que sería bueno, o sea, empezar por el principio. A ver, ¿quiénes son los interlocutores del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Son los secretarios de Hacienda de los estados y el secretario de Hacienda de la Federación, ¿no? Entonces habría que reactivar ese mecanismo. El segundo mecanismo importante son nuestros representantes populares, le hace diputados y senadores. O sea, la lógica de la representación en México siempre ha sido esa, ¿no? Que los diputados de Jalisco, los senadores de Jalisco, lleven este tema al Congreso. Es complicado porque es un Congreso que tiene la mayoría de un partido político que no es el partido político que gobierna en otros estados, es decir, estamos en un escenario de gobiernos yuxtapuestos, ¿no? Y ahí, digo, lanzo la piedra para cualquier tesista que nos esté viendo y que quiera ver cómo funcionan los gobiernos yuxtapuestos. Este es un momento fascinante para hacer eso, ¿no? Entonces, o sea, de entrada deberían modificarse los mecanismos institucionales. En tercero, debería estar la variable política, es decir, esta presión que están haciendo muchos gobernadores, los gobernadores que integran la alianza federalista, debería ser un mecanismo paralelo, pero no el mecanismo más importante, ¿no? Porque justamente el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un acto legal, es un acto de buena voluntad, ¿no? Y hasta cierto punto, digamos, es un acuerdo sumamente técnico, más que político, ¿no? Entonces deberíamos estar revisando en términos técnicos cómo mejoramos la distribución de competencias y además cómo hacemos que se mantengan estos principios de subsidiariedad, de solidaridad fiscal, en un momento de crisis económica y en un momento en donde todo el mundo está perdiendo algo, ¿no? Y la otra parte de la ecuación que a mí me parece muy importante es también que hay que revisar lo que pasa en Jalisco. O sea, no es solo pelearte con la federación o no es solo demandar de la federación, sino cómo mejoras el sistema impositivo en Jalisco, en los municipios del estado, ¿no? Y sobre todo en los municipios urbanos. ¿Cómo podemos mejorar la recaudación? En estos días se ha discutido mucho, por ejemplo, el regreso del cobro de la tenencia, que me parece que sí sería una decisión que ya no podría postergarse mucho, ¿no? O sea, mejor cobrar la tenencia que adquirir más deuda, por ejemplo, ¿no? También se ha hablado de los impuestos verdes. También habría que revisar las exenciones fiscales que hay en el estado de Jalisco. Entonces, se necesita el federalismo con dos variables de esa ecuación, ¿no? La relación con la federación, pero la relación interestatal e intramunicipal que me parece que sí, que tenemos que mejorar el cobro del catastro, ampliar la base de recaudación estatal. Y además, sí, fíjate, tú lo sabes bien porque tú también muchos años has estudiado esto. Llevamos años y años y años diciendo, hay una alta dependencia financiera de los estados y de los municipios. Entonces, si revisamos el federalismo fiscal para mantener la dependencia financiera, se perdió la oportunidad histórica, ¿no? No sé si tú compartas esa opinión, pero si se mantiene esa alta dependencia financiera sin mecanismos que vayan subsanando y que nos vayan volviendo más independientes en lo local, digo, no va a ser
absolutamente, porque así está diseñado el sistema. O sea, el sistema no está para hacernos más independientes, pero digamos, sí es extrema la dependencia financiera, ¿no? O encontrar el nivel de dependencia óptima, ¿no? Entonces, me parece que si no hacemos todas esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo hacemos a los municipios menos dependientes de las aportaciones y las participaciones? ¿Y cómo hacemos al Estado menos dependiente, ¿no? Con mayores ingresos propios para no tener que recurrir al endeudamiento. Entonces, todas esas preguntas son pertinentes en una discusión de federalismo fiscal puro, ¿no? Es no solo poner el ojo en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sino también en el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal. Sí, coincido. El punto de cómo se ha incrementado esta dependencia es algo que necesitamos atender, considerando adicionalmente la pérdida de autonomía para la toma de decisiones que puede incluso tener esa alta dependencia que puedes estar generando. Y el punto, lo que señalaba sobre el endeudamiento, también me parece muy interesante porque si bien endeudarse no es malo, sino cómo lo utilizas, ¿no? ¿En qué vas a utilizar esa deuda para que pueda realmente utilizarse de forma adecuada? Entonces, sí son elementos que se tienen que poner a la mesa, se necesita estudiar y como bien lo señalas, no es algo nuevo que se ha señalado, sino que es algo que ya durante mucho tiempo se le ha puesto poco a este tipo de problemas que necesitan ser arreglados. Entonces, quiero retomar un comentario, bueno, algunos comentarios que están haciendo en la transmisión, que es un poco también lo que ya se ha estado señalando. Ricardo Stone señala, en su opinión, ¿qué mecanismos ayudarían a que el Estado tenga un mayor financiamiento propio y reducir la dependencia de aportaciones federales? Que es un poquito lo que hemos estado platicando. Sí, pues básicamente te digo, por ejemplo, mejorar el cobro catastral, ¿no? Ampliar la base, primero ampliar la base de propiedades y hogares, etcétera, que pagan el predial, el impuesto predial, y hacer más eficiente el pago de esto, ¿no? Eso es un reto muy grande porque hay municipios que no tienen la capacidad tecnológica para hacerlo, pero digamos los de zona metropolitana pues sí lo tienen, ¿no? Y además la densidad poblacional sobre todo está en Zapopan, en Tlaquepaque, en Guadalajara, ¿no? Ese es uno. Otro mecanismo, les digo, yo creo que la tendencia la tenemos que regresar, que no es, o sea, el problema de cobrar impuestos es que es políticamente incorrecto y más en año electoral, ¿no? Pero sin duda es una fuente muy importante de ingresos para Jalisco. Jalisco es uno de los estados que tiene más vehículos per cápita, y entonces sí sería una fuente de ingresos muy importante, ¿no? Y también, les decía yo, en el caso de las exenciones fiscales, pues también, o sea, esta parte de Jalisco es un estado agrícola, en muchos sentidos, se sostiene a través de exenciones fiscales que también tendrían que ser revisadas para no afectar eso. Y la otra fuente de impuestos sin duda es el turismo, ¿no? Ahí también se tendría que revisar cómo se puede mejorar la recaudación. Les pongo un ejemplo, Manzanillo cobra de predial altísimo, o sea, y las playas de Manzanillo son mucho más pequeñas que las de Puerto Vallarta y toda la bahía de Jalisco, ¿no? También ahí habría mucho, pero es, claro, o sea, es un momento muy difícil por la situación económica, pero son decisiones que se tienen que tomar de mediano y largo plazo, porque si no, no se revierte. Y es importante también poner en la mesa esta vinculación que tienen los criterios políticos con la parte técnica, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo influye en este sistema toda la parte de la negociación? Y que es un poquito de lo que tú ya hablaste. Entonces, ¿cómo puede influir en la toma de decisiones dentro del federalismo fiscal? Entonces, no sé qué opinas en esta posibilidad o en esta necesidad de poner cada cosa en su lugar.
Sí, pues, necesitamos discutir el federalismo fiscal bajo ciertos términos para poder mejorarlo. Sí, yo creo que fíjate que ahí hay algo bien importante. Mientras el debate político sea tan bipolar, en el sentido de que nos quedamos o nos vamos, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, necesitamos matizar y decir, no, espérame. O sea, ¿qué pasa si nos vamos y qué pasa si nos quedamos? Pero además hay claroscuros en medio, hay posibilidades en medio y hay que construirlas, ¿no? Se pueden crear, por ejemplo, consejos fiscales. Desde hace muchos años también se pide un consejo fiscal a nivel nacional, ¿no? Para tomar decisiones como de federalismo fiscal, pero de otra naturaleza mucho más amplia, ¿no? Entonces, yo creo que esto que tú señalas, lo político es bien importante. Mientras la discusión sea bipolar, no vamos a llegar a soluciones adecuadas. Sí, y esa necesidad de analizar, de estudiar, de realmente ver lo que está pasando, ver lo que necesitamos y tener información adecuada y tomar decisiones bajo estos criterios, porque como lo señalas, e incluso en el trabajo que tú que has realizado desde hace mucho tiempo junto con el doctor Antonio Porras, realmente hay mucho que se puede mejorar y que necesitamos trabajar. Y hay muchísimos obstáculos que podríamos estar observando y con los que podríamos iniciar, ¿no? Tú ya señalaste muchos de ellos que están documentados por muchísimas personas. Toda esta parte de la parte de los ingresos, pero de los egresos, la necesidad de incrementar la recaudación, de reducir la dependencia y otros elementos más que pues nos llevan a realmente aprovechar esa oportunidad de replantearnos lo que está pasando relacionado con el federalismo en nuestro estado. Sí, y fíjate, en ese replanteamiento, en ese cambiar las narrativas, construimos un federalismo fiscal, digo, y esa es una reflexión mía, donde si bien se establecieron criterios de eficiencia, pues esos criterios de eficiencia ya no son suficientes para el 2020, para el 2021, ¿no? O sea, los criterios de eficiencia de los años 90 ya no son los criterios de eficiencia del 2021. Y en ese sentido yo decía el otro día también que a mí me va a convencer la Alianza Federalista el día que diga, ok, necesitamos reorganizar los recursos, pero también vamos a garantizar que los recursos se ejerzan de manera más eficiente. Ese día sí voto a favor de, ¿no? O sea, porque no solo la ecuación no está completa solo con incrementar la recaudación o solo con incrementar las participaciones o las aportaciones, sino también cómo mejoramos la eficiencia en el gasto público, ¿no? Y creo que ahí también los estados tendrían muchísimo que aportar, es decir, muchísimas ideas innovadoras para hacer más eficiente el gasto público federalizado, porque a veces las reglas de operación del gasto público federalizado son completamente absurdas, ¿no? Y son muy limitantes para una gestión eficiente del gasto. No, estoy de acuerdo. La discusión es muy amplia. Son distintos elementos los que tendríamos que revisar porque por más dinero que se reciba, el dinero nunca va a alcanzar. O sea, realmente tenemos tantos problemas que va más allá de la necesidad de trabajar con lo que tenemos y de establecer los criterios adecuados para poder, en la parte de los ingresos, pero también en la parte de los egresos. Eso es fundamental para realizar un gasto eficiente, como ya lo señalas. Y en este sentido, realmente coincido plenamente contigo en la necesidad de replantear esto, porque en los esquemas en los que se formó el federalismo fiscal ya no son los mismos. Entonces eso me lleva a pensar si lo que necesitamos es un sistema fiscal más flexible, porque nosotros observamos las desigualdades o las diferencias entre las entidades y entre los municipios. Y esta idea de aplicar las fórmulas, los estándares son similares para todos,
bajo algunos criterios más o menos que ahí tratan de hacer los ajustes, ¿no? Pero probablemente al enfrentarnos a una situación como en la que estamos ahorita, tendríamos que pensar en algo más flexible para todos. Sí, yo creo que sí, sin duda, ¿no? Incluso ha sido recomendación de organismos internacionales que en este momento flexibilizar ciertas medidas de desempeño, etcétera, ¿no? Pero digo, a mí la de deuda sí no me parece que sea tan adecuada, ¿no? Y que no debería venir por ahí, tendría que venir más por el gasto público, cómo flexibilizar el ejercicio público, del gasto público, sin que de ninguna manera esto demeritara en menos transparencia o en menos fiscalización. Pero definitivamente sí estamos en una situación muy crítica donde tenemos que garantizar la sobrevivencia de todos los municipios, como tú señalas, con todas sus carencias y desigualdades. Así es. Bueno, ya nos quedan nada más 4 minutitos, entonces no sé si quieras comentar algo para cerrar, Nancy, con algo que puedo... Pues solo comentar que esta discusión de federalismo fiscal, como tú ya señalabas, no es una discusión antigua, más bien yo creo que sí ha habido mucha cerrazón del gobierno federal y poco protagonismo de los congresos, tanto del federal como de los estatales, ¿no? En modificar el pacto fiscal. Hay estados que están perfectamente contentos con la inercia presupuestaria, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Hay estados que se conforman con lo que se les transfiere de la federación y que creo también, fíjate, hay un elemento bien importante y este sí es político dentro de la discusión del federalismo fiscal, que es ese componente democrático. O sea, sí será un momento histórico, si podemos, todas las voces pueden discutir qué le sobra, qué le falta, qué le falla a este federalismo fiscal, ¿no? Si solo lo dejamos en la voz de algunos, no, creo que no vamos a llegar como a una solución óptima, ¿no? Yo creo que eso lo dejaría y hay que estar pues muy atentos, insisto, con cómo qué impactos va a tener esta discusión, yo creo que después de las elecciones. Me parece que si se pueden mover algunas piezas del ajedrez, van a ser posterior al proceso electoral que viene. Pues muchísimas gracias, Nancy. Ha sido un gusto platicar contigo en este espacio. Gracias por la invitación, también al área de difusión. Y pues, ¿te doy el tiempo, Sara? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Nancy García y a la doctora Harumi Rosas Arellano por acompañarnos en esta nueva edición de Dialogando con, en la que pudimos conocer más sobre su trabajo y su importante labor como investigadora en un tema tan importante como el federalismo fiscal en Jalisco. Agradecemos además la presencia de toda la comunidad universitaria que participó en este espacio. Muchísimas gracias a ambas.